El Centro Cibernético Policial ha realizado 733 solicitudes de suspensión. Hoy, 37 perfiles y 107 publicaciones han sido eliminadas. Cuando muchos desacreditan a nuestros policías, ustedes estén ahí para garantizar que haya balance y todos estos muchachos hacen seguimiento de modo que se cumpla con la ley en el desarrollo de las actuaciones dentro de las redes sociales. A finales de abril de este año, cuando en las calles del país se vivían los días de mayor efervescencia de las manifestaciones ciudadanas, en las oficinas del Ministerio de Defensa recibieron un guión. El documento venía de una agencia privada que contrataron para enfrentar la crisis. Se trataba de un instructivo de cómo el ministerio debía fingir que estaba bajo ataque, concretamente un ciberataque. Ese fue el inicio. La estrategia era doblar la apuesta, combatir el pánico que había en las calles con más pánico. El 6 de mayo del 2021, durante las fuertes manifestaciones, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era intento de bloqueo. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni a medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad. Se publicó un video que mostraba contenido rotulado como falso y donde un locutor decía: nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie. Nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos. Información como esta es terrorismo digital y es falsa. A Colombia la protegemos todos. Algunos medios publicaron esta información, pero la aclaración no tuvo el mismo impacto que sí tuvo el falso ciberataque. Una mentira que terminó convertida en verdad. Además, generó confusión en periodistas y medios de comunicación. Para que esta campaña tuviera éxito, el ministerio inventó un enemigo: las personas y los medios que los critican o denuncian su accionar, especialmente durante el paro nacional. La idea fue planteada por Alotrópico SAS, una empresa bien conocida por el gobierno y especialmente por el ministro Molano. En 2019, esta empresa fue contratada para mejorar la imagen del presidente Duque, al mismo tiempo que buscaba que la ciudadanía cambiara su mentalidad frente a las manifestaciones que había por ese entonces. Ahora, 2 años después, Molano volvió a buscarlos, esta vez con un contrato por casi 900 millones de pesos, para llevar a cabo la campaña #ColombiaEsMiVerdad. Bajo esta campaña se emprendieron acciones de ciberpatrullaje para identificar noticias falsas que incitaban a la violencia o debilitaban la institucionalidad. Y lo que comenzó como una campaña terminó instalándose como una política sostenida, desproporcionada y sin funciones claras de hipervigilancia que conlleva a la identificación y criminalización de las tendencias en las redes sociales. ¿Cuál es la arquitectura institucional que está a cargo de esto? El ministerio instaló el puesto de mando unificado Ciber, conformado por 7 entidades del Estado, algunas encargadas de la ciberseguridad, ciberdefensa e incluso inteligencia. El Centro Cibernético Policial, CCP, el Colcert, Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, el MINTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares y la Fiscalía. Este sofisticado andamiaje interinstitucional está sustentado en la identificación de amenazas contra la seguridad ciudadana, como por ejemplo la explotación infantil. Sin embargo, está extralimitando su alcance, amparándose en conceptos tan amplios como ciberamenaza y ciberterrorismo. Esto facilita una actuación arbitraria por parte de las autoridades involucradas. De las 7 entidades vinculadas al PMU Ciber, los policías del Centro Cibernético Policial son los que se encargan de las actividades de ciberpatrullaje. Ahí identifican y recolectan
información que para ellos podría ser falsa o que podría generar alguna afectación a la institucionalidad. Es decir, que de alguna manera puede ser dañina para la imagen de la fuerza pública. Pero incluso si se llegase a definir objetivamente qué es una noticia falsa, son las autoridades judiciales quienes deberían decidir si se está cometiendo o no un delito. Usar el derecho penal para sancionar la difusión de estas noticias es un mecanismo muy lesivo en contra de la libertad de expresión. Recordemos que en el video del ministerio afirmaron que las noticias falsas son terrorismo digital. Las noticias falsas solo buscan generar odio, caos y terrorismo digital. Esto no es cierto y además es muy peligroso afirmarlo porque en el Código Penal no existe este delito. Pero no solo es el ministro quien está haciendo todo lo posible para establecer un nuevo delito. El CCP afirmó que tiene atribuciones para indicar si rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública configuran terrorismo digital. Y la Fiscalía, a su turno, advierte que estas noticias falsas pueden ser juzgadas como calumnias. No quedan claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Precisamente ahí hay un riesgo alto, pues no existe claridad frente a qué datos recolectan, conservan y transmiten a las entidades encargadas de las investigaciones. Ninguna de las instituciones ha entregado información sobre qué hacen con estos datos, como el nombre de usuario, la foto de perfil y otras publicaciones asociadas a las cuentas que, según ellos, difunden noticias falsas. También le preguntamos al Centro Cibernético Policial si recolectan datos personales y nos respondió que no, y que en todo caso toda la información que está en redes es pública y la podrían obtener. Se le olvida al CCP que las opiniones, por más que sean públicas, no pierden su naturaleza de dato sensible y no pueden ser utilizadas de manera indiscriminada. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, nos alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideren críticos. Aunque la Comisión Legal de Seguimiento de Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República debería ejercer control político sobre este asunto, se ha limitado a desvirtuar el supuesto ciberataque que, a juicio del ministro de Defensa, sufrió el Ejército Nacional durante abril, mayo y junio del 2021. Lo anterior llevó a que la comisión malgastara sus esfuerzos en analizar un ataque que en la realidad no existió y que se distrajera de supervisar las labores realizadas en el marco del ciberpatrullaje. Como el marco legal es tan amplio e impreciso, esta es una carta blanca para que otros la repliquen a su antojo. Ministerios, alcaldes, funcionarios, contratistas. Así se termina institucionalizando un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, toda vez que rotulan esta información como falsa. La falta de transparencia en toda esta política deja preguntas sin resolver. ¿Qué hay detrás del intento de convertirse en el juez de la verdad? ¿Acaso quiere el ministro Molano criminalizar el contenido en redes sociales que es crítico de las acciones de la fuerza pública? ¿Por qué no hay un contrapeso institucional que advierta los riesgos que esto trae para la libertad de prensa? ¿Será esta una estrategia utilizada durante las elecciones con el fin de incidir en la opinión pública? Es urgente que el gobierno revise esta campaña y se abstenga de realizar vigilancias en línea que ponen en riesgo la libertad de expresión y la privacidad.